La mesa que va a iniciar ahora, su título es Territorios Vitales para la Primera Infancia. Su referente es la licenciada Paula Brum, licenciada en Psicopedagogía y psicoanalista, ex secretaria de Desarrollo Social del municipio de Hurlingham. No puedo evitar presentar cada mesa con una poesía, soy terca, porque además esta es una poesía muy querida de una colega y compatriota cordobesa, no sé si hay gente de Córdoba acá, que se llama Ana de Viaje. Y Ana dice lo siguiente: hoy se lo conté a mi hermano, yo no te puedo llevar todavía, sos chiquito para viajar en nave espacial. Mirá si te pones a llorar pidiéndome por mamá. Y si no te gusta el espacio o extrañas la gravedad, además allá es peligroso, hay muchos agujeros negros. Yo solo sé que mañana salgo, pero no sé cuándo vuelvo. No puedo llevar conmigo más que a mi oso astronauta, no llevo ni a dinosaurio, ni a mis gatos, ni a nadie más. Estos días en la escuela no me puedo concentrar. La señora ya se dio cuenta y me dice: Anita, ¿a dónde estás? ¿Te fuiste de viaje a la luna? Si querés podés contar. Ay, todavía no es tan fácil, le quisiera contestar. Pero no le digo nada, así no pregunta más. Esta noche, bien tarde, después de que salga el lucero, con lápices de colores dibujaré el mapa del cielo. Y con eso ya estoy lista, lo tengo todo arreglado. La luna me está esperando, no puedo perder más tiempo. María Bomer, Ana de Viaje. Le anticipo a esta mesa y a todos que 12 y 10 o 12 y cuarto a más tardar, conexión con Francia. Así que este es el tiempo. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Una alegría volver a encontrarnos en las segundas jornadas de RIDIT. Para empezar, nuestro eje, Territorios Vitales para la Primera Infancia. Voy a presentar a las autoras del escrito que supimos construir. Licenciada Silvana Arenzón, profesora de personas con discapacidad visual. Doctora Marcela Armus, psiquiatra psicoanalista. Licenciada Primavera Bajarlía, profesora de educación inicial, licenciada en psicomotricidad. Licenciada Karina Crisóstomo, especialista en atención temprana, docente de educación especial. Karina Dazo, licenciada en psicomotricidad, profesora de educación especial y atención temprana. Janina Hasban, licenciada en educación. Ruth Kuitka, licenciada en educación, especialista en educación infantil. Marta Marchevsky, profesora de educación especial, máster en integración de personas con discapacidad. Marcela Pereira, magíster en psicopedagogía clínica. Anigeli Román, profesora de educación especial, especialista en estimulación temprana. Graciela Sieber, licenciada en psicopedagogía. María Dolores Torcelo, profesora especializada en discapacitados de audición, voz y lenguaje, especialista en estimulación temprana, licenciada en psicomotricidad. Patricia Van Lanker, profesora en ciencias de la educación. Licenciada Gabriela Irala, fonoaudióloga, psicomotricista. Y Paula Brum, quien les habla, psicopedagoga, psicoanalista. Bueno, para arrancar, me parecía muy importante contarles el trabajo que hicimos en estos 8 meses, un poquito. La escritura colectiva e interdisciplinaria es un desafío. Y en este eje fue un desafío hermoso. Éramos muchas, 24 en el inicio, y seguimos siendo muchas en el trabajo de la escritura colectiva.
Luego de 8 meses de trabajo continuo, de encuentros semanales, de encuentros con diferencias, de discusiones temáticas, anduvimos un camino que fue bello, enriquecedor y muy respetuoso. Supimos hacer lugar a la palabra propia y a la escucha. Deseo de escuchar y ser escuchados, como ponemos en nuestra descripción de interdisciplina. Ese inter que nos reúne, pero al mismo tiempo nos desafía en el encuentro. ¿Qué es la propuesta de RIDIT, de esta red que supimos formar? Lo interdisciplinario, lo intersectorial, intersaberes, la construcción y la escritura colectiva. Dice Hannah Arendt, el poder de los seres humanos radica en su capacidad de actuar juntos. La libertad no significa hacer lo que uno quiere, sino el derecho de actuar en concierto con otros. En tiempos donde lo injusto nos pega fuerte y el miedo nos amenaza, en tiempos de tanto incierto, lo colectivo te abraza. Acá nuestra construcción, que no está cerrada, justamente se abre a seguir haciendo con todos los presentes y los que quieran aportar. Territorios vitales para la primera infancia. Territorio es el espacio que ocupa un cuerpo vivo mediante los afectos de lo que es capaz. Maite Larrauri. ¿Qué hace entonces que un espacio sea vital, saludable para las infancias? ¿Cómo pensamos los espacios vitales por los que transitan las infancias y sus familias? ¿Cómo deberían ser estos espacios para que potencien las trayectorias del desarrollo y para que las infancias puedan apropiárselos? Desde aquí, en este eje que nos invita a pensar los territorios, hemos decidido poner a discusión colectiva qué es vital o vivible, qué da lugar a un desarrollo saludable, cuidado, situado, donde se considere a una niña o niño en su singularidad y que ponga en el centro de la escena sus deseos y sus derechos. Lugares vitales no se circunscriben únicamente al espacio físico o a la provisión de necesidades básicas, sino que incluyen entornos fundamentales que promueven el desarrollo pleno, espacios jurídicos que resguardan los derechos, entornos urbanos amigables de las infancias, centros comunitarios, espacios de juego, contextos educativos, de salud, sociales, que favorecen lo estimulante, la seguridad y los vínculos afectivos. Bueno, dichas estas preguntas que nos hicimos para iniciar el trabajo de discusión y de pensar y que termine en escrito, presento a la mesa. Karina Dazo, licenciada en psicomotricidad, docente, especialista en atención temprana, co-coordinadora de la Red de Atención Temprana de Cava. Marta Marchevsky, ¿lo dije bien? Docente, especialista en estimulación temprana, máster en integración de personas con discapacidad. Silvana Arenzón, profesora de personas con discapacidad visual, especialista en atención temprana, licenciada en rehabilitación visual. Y Graciela Sieber, licenciada en psicopedagogía, asesora institucional, docente universitaria, supervisora de los equipos de residentes de hospitales de Cava y miembro directivo de Fórum Infancias. A ustedes. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, marco conceptual. Con el objeto... Sí, yo siento que no se escucha. Bueno, marco conceptual. Con el objeto de compartir con mayor claridad nuestras ideas, consideramos la necesidad de acordar algunos conceptos. Desarrollo infantil temprano. Lo entendemos como un proceso complejo, no lineal, en el que se construyen aspectos biológicos, psíquicos, nutricionales, vinculares y emocionales. Este proceso humanizante
se configura en la interacción con sus cuidadores primordiales, en el contexto epocal, cultural, socioeconómico y político al que pertenecen. Un bebé, una niña o un niño pequeño es un sujeto en construcción, en intercambio con un otro. Solo hay posibilidad de vida si se ha sido destinatario de alguna práctica de cuidado amoroso en los primeros años de vida, si se ha ocupado algún lugar en el deseo de un otro. Territorios no son lugares geográficos fijos, sino que son espacios de interacción, creación y construcción de conocimientos. Dimensiones en las que se configuran las subjetividades y los lazos sociales. Nachmanovich, 2010. El territorio es devenir, se deja invadir o se invade, se puebla, se desertiza. Un territorio no se delimita desde afuera, no es una propiedad privada. El territorio crece hasta el límite de sus propias fuerzas, siempre y cuando no actúe la violencia de los otros. Así pues, el territorio no es algo cerrado, es más bien un vector que se mueve, por lo que continuamente hay en él movimientos de desterritorialización y reterritorialización. Me río porque practiqué mucho decir esta palabra. Lo podemos decir juntas. Reterritorialización. Ya le había dicho 5 veces seguidas bien, pero bueno. Cuando hablamos de intersectorialidad, nos referimos a los diferentes territorios donde transitan las infancias. Involucra a diferentes actores institucionales con diversos propósitos que pueden dialogar, tensionar, oponerse, acordar y trabajar en estrategias conjuntas de acompañamiento. Interseccionalidad es una perspectiva que analiza cómo diferentes identidades sociales, como el género, la etnia, la clase social, la edad, la discapacidad o la orientación sexual, se combinan y se influencian entre sí. Esta combinación puede generar situaciones de discriminación, desventaja o privilegio. En lugar de ver cada identidad por separado, la interseccionalidad busca entender cómo interactúan. Desde este enfoque se reconoce que las infancias y quienes las cuidan pueden enfrentar más obstáculos para acceder plenamente a sus derechos. Inclusión. La suponemos como derecho que debería pensarse para todos los espacios vitales de las niñas y los niños, de tal modo que sean estos los que cambien y se modifiquen según la singularidad de los sujetos que las habitan. Enseñar todo a todos no se logra ofreciendo lo mismo y del mismo modo. Interdisciplina. Es un modo de pensar y ejercer las prácticas desde diferentes saberes en un encuentro con otros. Asimismo, es un acto profundo de humildad. Merece un tiempo, un espacio. Es estar abierto a los decires de otros. Implica el deseo propio de escuchar y ser escuchado. Conlleva una transformación en diálogo en función de la práctica. Al introducir la falla o falta, elogio de la falta, en el propio saber, se reabre el lugar para la problemática subjetiva del lado del objeto y del lado del observador. Armus, 1998. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2025, los entornos saludables son aquellos lugares y condiciones que protegen a las personas de amenazas para la salud, les permiten desarrollar sus capacidades y les dan una mayor autonomía. La estrategia de entornos saludables pone el foco en 5 escenarios claves. Estos son el hogar, la escuela, el ámbito comunitario, el ámbito laboral y lo institucional. En estos escenarios clave pueden respetarse o vulnerarse los derechos. Para lograr intervenciones situadas y oportunas en la primera infancia, la perspectiva debiera ser siempre multidimensional e interdisciplinar. Para ello, el trabajo interdisciplinar en red es fundamental, entendiendo desde una posición epistemológica anclada en el pensamiento complejo. Morín, 1990. Pensamos las redes como lenguaje de los vínculos que también construyen subjetividades. Davas, 1993. Tenemos acá muchos autores. Las redes son promotoras de la inclusión en el sistema educativo y de salud, como ámbitos que garantizan derechos y favorecen la promoción de la cultura, de la solidaridad y el bien común y colectivo, desde una posición ética de responsabilidad por el semejante. Las redes son de personas.
Las redes son nómadas porque se desplazan en el espacio y en el tiempo en función de los objetivos. Rovere, 2006. A partir de esto nos planteamos un diagnóstico de situación. En el año 2024 pensábamos las primeras jornadas de desarrollo infantil temprano, preocupados por la situación de las infancias, de la primera infancia. Nos sentimos convocados a resguardarlas, a armar redes más potentes que pudieran sostener niños y niñas de nuestro país. Entonces, la red interseccional de desarrollo infantil temprano tuvo lugar. En esa jornada nos enmarcamos en la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que nuestro país adhirió en 1990, y la Convención de las Personas con Discapacidad desde el año 2006. Nos preocupaban los índices y estadísticas que resonaban según UNICEF. 1 millón de niños no llegaban a la cena. Una situación que veíamos se agravaba día a día. Hoy, UNICEF confirma que en 2024, 4,5 millones de niños sufrieron problemas para alimentarse. Hoy estamos en una situación mucho más grave que el año pasado. Ya no solo se trata de resguardar, sino de pronunciarnos y actuar sobre políticas perversas y deshumanizantes que eligen desconocer el cuidado de las niñas y los niños. Sentimos un compromiso ético, inmediato, impostergable, de reconocer que estamos en una situación de emergencia. Hoy, las políticas de Estado nacional que se están implementando en nuestro país vulneran los derechos fundamentales y comprometen sistemáticamente y sin precedentes el futuro de las próximas generaciones. Las reiteradas medidas de recortes y cierres de programas agravan una situación de emergencia en materia de derechos. Cuando se vulnera un derecho, se vulneran todos. En nuestro país, la oferta de instituciones de educación y cuidado para la primera infancia está atravesada por la heterogeneidad, pero también por la desigualdad. La participación de diferentes sectores del Estado, ya sean privados o de la sociedad civil, determinan un mapa complejo. Así se combinan instituciones dentro del sistema educativo, de gestión estatal o privada, con aquellas que dependen de otros sectores del Estado y las que se originan y organizan y administran desde sus propias comunidades. La gobernanza también es heterogénea y depende de diferentes niveles: nacional, provincial, municipal. El presupuesto necesario para su funcionamiento no siempre está garantizado, variando la cobertura por parte de los diferentes servicios. Esta multiplicidad de formatos de atención y educación para la primera infancia no representa en sí misma un disvalor. Por lo contrario, propuestas contextualizadas responden a las necesidades de las comunidades, pero en muchos casos se enfatiza la fragmentación, la desigualdad y la precariedad. Es función de todas estas modalidades cuidar, educar, alojar niñas y niños pequeños y ofrecer propuestas que atiendan sus particularidades y necesidades y sus modos específicos de aprender, de relacionarse, de jugar. Implica escuchar las voces de las niñas, niños y familias, mapear experiencias territoriales, identificar prácticas que permitan habitar el espacio con deseo y afecto y articular intervenciones comunitarias que respondan a la urgencia actual. Es preocupante la escasez y pérdida de espacios de atención temprana individual con bebés y niños pequeños y sus familias de gestión pública estatal a nivel federal. Hasta hace poco tiempo atrás, espacios públicos de atención temprana en escuelas, hospitales de cava,
articulaban con otros de AMBA, de atención u otras provincias, en un trabajo en red que permitía sostener el acompañamiento en estos tiempos iniciales en el marco de la especificidad de dicha tarea, que consiste en atender bebés y niños pequeños con problemas de desarrollo. En estos espacios constitutivos y constituyentes se estaría desdibujando el objetivo específico de la intervención temprana, lo que marca un alejamiento de un marco teórico y deontológico que se fundamenta en la singularidad y la construcción individualizada de dispositivos de atención de bebés, niñas y niños y su familia, posponiendo y en algunos casos imponiendo un formato estandarizado de atención en grupalidad, corriendo el riesgo de no contemplar plenamente la singularidad de los procesos subjetivos. ¿Se pierden los bebés y sus familias que tienen que llegar a estos espacios tempranamente? ¿Se pierde la posibilidad de una intervención a tiempo? Sabemos que ese a tiempo es una de las instancias más alentadoras de la prevención posible. Experiencias en el territorio. Coincidimos en que las infancias están en todos lados y si no están, es un problema grave. Cuando pensamos los espacios donde transitan las infancias, los irrenunciables a considerar son espacios que deben ser tenidos en cuenta para que sean habitados de manera saludable por las niñas y niños. En tiempos donde se ve lesionado el lazo social que atenta contra el cuidado del vínculo temprano, proponemos pensar los territorios para la primera infancia como espacios de cuidado, que favorezcan la libertad y la autonomía infantil, amplíen su capacidad lúdica, la expresión de sus ideas, sus afectos, sus deseos, brinden oportunidades para poder conocer el mundo y para aprender a convivir, ser, estar y hacer con otros. La escuela pública es uno de los espacios vitales por los que transitan las infancias y sus familias, adoptando formas y tiempos diversos. Ofrece educación gratuita y accesible a toda la comunidad, garantizando el derecho a la formación integral de los ciudadanos. Espacio de construcción de conocimientos, diálogo, participación democrática y protección de derechos, donde se construyen sueños de un futuro mejor. La escuela pública enseña, resiste y sueña. El hospital público es una institución de salud financiada y controlada por el Estado, espacio que garantiza el derecho a la salud desde la prevención y la atención. La hospitalidad es una condición de cuidado para alojar, sostener y acompañar el desarrollo vital e integral de las personas. Hospitalidad. Condición indispensable para limitar la violencia y los efectos de exclusión que genera un sistema opresivo que enferma. La práctica docente especializada en atención temprana propone una mirada integral y singular, sostenida por una práctica interdisciplinaria e intersectorial. Práctica pedagógica terapéutica que observa el modo particular en que cada madre, padre, cuidador o quienes ejerzan las funciones parentales y su bebé van armando relaciones para acompañar e intervenir sobre los procesos de filiación y de separación e individuación. Propiciar el devenir de un sujeto de deseo en la construcción de relaciones entre él, ella y sus referentes afectivos. La práctica de atención temprana en educación y en salud permite atenuar o evitar el impacto de las condiciones bio-psicoambientales desfavorables sobre el desarrollo de cada bebé o niña, niño, pequeña, pequeño, que posteriormente se verá reflejado en las trayectorias educativas individuales. Interviene en el momento en que se están estructurando la matriz subjetiva, de aprendizaje y de socialización en el inicio de la trayectoria educativa. Ahora vamos a hablar de Fabricio. Fabricio llega a los 18 meses al espacio de atención temprana
del Centro Educativo para la Prevención y Atención de la Primera Infancia, CEPAPI, derivado por su pediatra del Centro de Salud del Barrio, CESAC, con seguimiento sistemático en el hospital público por presentar esclerosis tuberosa y síndrome de West. Motivo de derivación, acompañar a los padres en sus funciones, ya que la complejidad del diagnóstico ubicó al niño y a ellos en situaciones en las que primaba el temor y la fantasía de muerte. El espacio de atención temprana propiciaría encuentros de juego y despliegue de su desarrollo, con encuentros sistemáticos semanales en el barrio para que pudieran sostener dicho abordaje. Los padres expresaban que con Fabri era como empezar de cero, aunque tenían otros hijos. En casa cuando llora le damos rápidamente lo que quiere porque nos da miedo por episodios convulsivos. Cuando le decimos algo, no te hace caso. Es muy activo, no le gustan mucho los juguetes, agarra cualquier cosa para jugar. Lo llevamos en brazos o cochecito porque no va de la mano, sale corriendo. Llegaba y se retiraba de la institución en brazos y al ser ubicado sobre el piso se desplazaba corriendo y salía como disparado. Señalaba lo que quería y su mamá, de manera inmediata, se lo daba sin mediar palabra. Tiempos de exploración de objetos, juguetes, que eran muy breves. La intervención desde la oferta adecuada de la docente en atención temprana posibilitaba sostener su exploración. Los tiempos fueron extendiéndose. Los padres participaban del espacio, no solían disponerse a jugar, solamente observaban a su hijo y emitían comentarios. La mamá hablaba permanentemente, con frases dirigidas a su hijo de manera repetitiva y sin cortes. Luego se comenzó a trabajar la separación en el encuentro y la mamá expresaba que le resultaba difícil retirarse, que no estaba segura de aguantar afuera. Se acompañó a la familia para que Fabricio pudiera iniciar su trayectoria en el nivel inicial. Empezó sala de 3 en un jardín del barrio. Esto asustaba a los padres y su mamá manifestaba temor por estar tantas horas separada de su hijo, lo que llevó a indagar respecto de las necesidades del niño y las de ella. Fue fundamental la red que se construyó entre los equipos de salud, el jardín y el CEPAPI. El equipo de atención temprana del CEPAPI realizó la atención y seguimiento y trabajó con sus figuras parentales la posibilidad de ver en Fabri a su hijo y no quedar atrapados en los diagnósticos que los atravesaban, de disfrutar sus logros y permitir el ingreso de otros que se relacionen con él y le ofrezcan todo lo que merece, espacios de juego, de aprendizaje, de vínculos. Es la escuela el espacio que lo enlaza con lo saludable, con la vida y el juego con otros pares, encontrando en el jardín uno de los lugares vitales de la infancia por excelencia. Bueno, me toca terminar la mesa, una mesa que fue muy concurrida, divertida y en pijama. Yo propuse que vengamos en pijama, pero no quisieron. Porque nos reuníamos todos los sábados a la mañana en pijama. Hablamos hasta ahora de jugar en la primera mesa, en el primer eje. Hablamos de la formación y a nosotros nos tocó, elegimos hablar de territorios. Territorios como espacios poéticos, como espacios políticos, como espacios colectivos. Territorios donde están nuestras prácticas y, como decía Bleichmar, nuestras praxis. Territorios en donde vemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nos va a tocar ahora hablar de algunos territorios. Elegimos algunos. Ustedes tendrán un montón, si hay tiempo los nombran. Vamos a señalar algunos que nos conmovieron a muchas de nosotras. El territorio del tríptico de las infancias, en Rosario. El territorio de la imaginación en Santa Fe, la Estación Infancia en San Martín, provincia de Buenos Aires. Elegimos ese territorio por una infraestructura cultural y pedagógica que combina ciencia, arte y juego, diseñada para promover la exploración activa desde la infancia, con una fuerte impronta estética y poética,
convocando al juego, la imaginación y los múltiples lenguajes, donde se crean territorios de aprendizaje y de disfrute para todas las edades. Estos lugares son imprescindibles, enmarcados desde lo público, con una mirada profunda del para todos. Se trata de proyectos de acción y transformación social a partir de las infancias, para llegar a toda la ciudadanía, con los niños, para los niños y para todos. Así podemos destacar algunos otros territorios, como muchos de los que hoy están pensando ustedes, donde ustedes trabajan. Territorios de acompañamiento, de encuentros de trabajo, como son, por ejemplo, Paca Paca, el primer canal infantil público, educativo y federal. Las Ciudades Amigas de los Niños, proyecto creado por Francisco Tonucci, que busca transformar las ciudades en espacios más amigables con las infancias, promoviendo participación, autonomía y derecho al juego. La apertura en la provincia de Buenos Aires, a la que celebramos, de los centros comunitarios de salud mental, espacios de alojamiento de las demandas enmarcados en políticas de hospitalidad y de cuidado. Nuestros parques, nuestros museos, nuestros teatros barriales comunitarios, nuestras juegotecas, salas, como enmarcaban antes en los hospitales de juego, los espacios públicos, todos estos espacios, territorios vivos que alojan con ternura, con concernimiento, desde un lugar de corresponsabilidad. Esos espacios reclamamos sean sostenidos. Esperamos no solamente que sean sostenidos, sino que se multipliquen. Nuestra síntesis. Los niños están en la vida, ocupan lugares, viven, están allí. Pero entonces, ¿qué hace que un lugar, que un territorio sea vital para ellos, sea saludable, digno, necesario, habitable para las infancias? Proponemos que se creen proyectos de acción y transformación que promuevan los derechos al juego, a la cultura, al esparcimiento, a la salud y a la educación, pensados a partir de las infancias para toda la ciudadanía, con criterios de igualdad e inclusión social. Espacios públicos, territorios públicos de libre acceso, con reconocimiento y financiamiento público y mixto, y que trasciendan los cambios de gobierno, que trasciendan los cambios de gobierno. Tenemos que hacer un mantra. Eso fue en camisón. Espacios cuidados y seguros, diseñados y proyectados por equipos interdisciplinarios e intersectoriales, capaces de entender a la infancia en forma global e integral, como ciudadanos de hoy y no solo del futuro, como marcó la mesa anterior. El Estado debe garantizar el acceso a servicios básicos de salud y educación y a recursos que promuevan entornos de vida sanos. Es fundamental que los niños y las niñas puedan involucrarse en la toma de decisiones en estos espacios, en estos territorios disponibles para ellos, para la participación comunitaria, que tengan allí libertad de acción y permiso para jugar. Es así, como un espacio, entonces, se volverá maravillosamente vital, saludable y permitirá que algo de la magia aparezca. Debe ser un lugar cuidado, con libertad para imaginar, para la sorpresa y para el deseo, por el cual es claro que no debe tenerlo todo. No se trata de recursos materiales únicamente. Tiene que hacer lugar a la fantasía, a la imaginación, a la poesía.
y favorecer el despliegue de la autonomía de los niños y de las niñas, que intervendrán los espacios con placer y disfrute. Es allí donde algo de la salud y de lo saludable se podrá vivenciar. Garantizar estos espacios, estos territorios, no solo favorece el desarrollo infantil, sino el futuro de toda nuestra sociedad. Muchas gracias.